que muchos de estos medicamentos tienen ambas características, es decir, pueden actuar como sedantes y pueden actuar como hipnóticos, y hay otros que van a ser únicamente sedantes y hay otros que solo van a ser hipnóticos como tal. Aquellos que pueden compartir ambas propiedades es porque en ocasiones al aumentar la dosis pueden provocar, por lo tanto, sedación o inclusive algunos pueden provocar anestesia, mientras que a dosis baja por lo menos podrían considerarse que pueden producir hipnosis, es decir, estimular el sueño. Sin embargo, esto es dependiente de la dosis como tal. Bueno, entonces se menciona de que un agente que es sedante, que es ansiolítico, puede ser eficaz o debería de ser eficaz, y el prototipo ideal de ansiolítico debe de reducir la ansiedad y debe de ejercer un efecto calmante. Muy importante en cuanto a los sedantes, el grado de depresión que puede provocar del sistema nervioso central, ¿sí? Doctor, perdón que lo interrumpa, es que no está grabando la clase, la sesión. Ay, sí, es cierto, perdonen. Estábamos levantando la mano, pero creo que no ve las manos levantadas, entonces mejor lo interrumpí, perdón. Sí, gracias, perdonen. Acá lo voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ok, ahí estamos. Bueno, como les decía, un agente sedante ansiolítico debe ser eficaz en cuanto a reducir la ansiedad y ejercer un efecto calmante, pero también se considera que es eficaz porque el grado de presión del sistema nervioso central que debe de causar debe ser mínimo y debe ser compatible con la eficacia terapéutica o el efecto que yo deseo provocar en ese paciente. De igual forma, un medicamento hipnótico ideal o eficaz debe de producir somnolencia y estimular el inicio y mantener el estado del sueño. Sin embargo, también acá tenemos que mencionar de que un hipnótico va a depender de varios factores. Uno va a depender también de la dosis que puedo utilizar de este medicamento para causar este efecto que yo estoy buscando en el paciente. También tenemos que entender de que muchas veces algunos, como les digo, algunos medicamentos que son sedantes pueden actuar como hipnóticos, aumentando la dosis o inclusive ser anestésicos, también aumentando la dosis. Y recordemos de que la depresión gradual dependiente de la dosis de la función del sistema nervioso central es una de las características de la mayoría de los sedantes que se consideran hipnóticos como tal. Bueno, dentro de estos medicamentos que se consideran sedantes hipnóticos, vamos a encontrar los más frecuentes que están clasificados dentro de estos mismos, que son las benzodiazepinas. Y estos son los que están ampliamente utilizados y que se consideran que pueden tener la capacidad tanto de ser sedantes también como hipnóticos. Estos, su configuración química, pues obviamente van a tener un grupo carboxamida en la estructura del anillo heterocíclico de 7 miembros. Y se menciona de que estos tienen que tener ya sea un halógeno o un grupo nitro en la posición 7 para que entonces puedan tener su actividad sedante e hipnótica. Si carecen de este halógeno o de este grupo nitro, entonces no van a tener la capacidad de ser considerados como hipnóticos o sedantes. Cuando me refiero yo al halógeno o al grupo nitro, es específicamente esta posición en la cual se considera, en este caso, por ejemplo, el cloro de que debe de estar presente, por lo tanto, para considerarse que pueda ser un sedante o un hipnótico. Dentro de estos también se encuentran lo que es el triazolam y el alprazolam, que a diferencia del resto de los benzodiazepinas, estos van a tener un anillo triazol específicamente en la posición 1 y 2, que les va a conferir otras características o propiedades farmacológicas que van a tener, por lo tanto, indicaciones propias para poder ser utilizados en determinados pacientes como tal. Dentro de también estos medicamentos que se consideran sedantes e hipnóticos se encuentran lo que son los barbitúricos. Existe un número importante de barbitúricos. El más conocido es el fenobarbital. Sin embargo, existen otros, como les mencioné, que están presentes acá en la diapositiva. Otro de los que también se menciona mucho es el tiopental y el pentobarbital, que son algunos de los que ustedes van a escuchar que se utilizan de forma más frecuente en el hospital o en el tratamiento de algunos pacientes. Dentro de estos medicamentos también se encuentra lo que es la glutatimida y también está el meprobamato,
que son medicamentos que estructuralmente, si ustedes se dan cuenta, no tienen las mismas características químicas que el resto de medicamentos, pero sí tienen las mismas propiedades en cuanto a su efecto hipnótico y sedante. Estos es muy importante mencionar que ya no se utilizan muy rara vez, y esto es porque tienen muchos efectos adversos. Se utilizan frecuentemente más que todo lo que son las benzodiazepinas o los barbitúricos, dependiendo del efecto que yo deseo. Dentro de estos mismos medicamentos hipnóticos y sedantes se encuentra lo que es el etanol y también se encuentra lo que es el hidrato de cloral. El etanol realmente es una estructura bastante sencilla, y si ustedes se dan cuenta también el hidrato de cloral es una estructura bastante sencilla. Estos pues obviamente se consideran que no tienen por el momento un uso que sea frecuente o alguna indicación que sea frecuente. Sin embargo, es muy importante mencionarlos porque anteriormente, antes de que se tuviera por lo menos algunas benzodiazepinas, algunos barbitúricos, se utilizaban como sedantes y también como hipnóticos. El problema con estos es que, como vamos a ver en el transcurso de la clase, tanto el etanol como el hidrato de cloral, por ejemplo, no tienen antídotos o no tienen medicamentos que los puedan revertir, como por ejemplo algunos medicamentos que son benzodiazepinas, que el flumazenil, como sabemos, pudieran sí tener un efecto en cuanto a antídoto para evitar que entonces se dé, por lo tanto, una sobredosis o en este caso algún efecto adverso. Pero en el caso del etanol y hidrato de cloral no existe este antídoto, entonces por lo tanto su uso por eso es que se ha dejado por el uso de otros medicamentos que tienen mejores resultados y menos efectos adversos. Bueno, dentro de estos medicamentos también existen medicamentos nuevos que se han empezado a comercializar. Entre estos se ha hablado sobre el Zolpidem, que se considera que es una imidazopiridina. También está el Saleplon, que también se considera que es una pirazolopirimidina. Está la esopiclona, que es una ciclopirrolona. También se encuentra lo que es el ramelteón y el tazimilteón, que estos básicamente son agonistas del receptor de la melatonina. Está también el suberexan, que es un antagonista de la orexina, y también dentro de esto se considera la buspirona, que es un agente ansiolítico de acción lenta. Estos son medicamentos nuevos que la ventaja que tienen es que tienen menos efectos adversos. Para algunas enfermedades son más seguros. Sin embargo, es el caso del Zolpidem, el Saleplon y la esopiclona, que estos, por ejemplo, no pueden tener efecto anestésico, a diferencia de las benzodiazepinas convencionales, que sí pueden tener efecto anestésico al aumentar la dosis como tal. Bueno, hablando entonces de la farmacocinética de estos medicamentos hipnóticos y sedantes, en cuanto a la absorción y distribución, en general se menciona de que la mayoría de benzodiazepinas y barbitúricos tienen muy buena absorción oral rápida. De hecho, se menciona, por ejemplo, que el triazolam, la absorción es bastante rápida, extremadamente rápida. De hecho, el diazepam y el metabolito activo del diazepam, que es el clorazepato, también tienen absorción rápida en comparación a otras benzodiazepinas. El clorazepato se convierte a una forma activa que se conoce como desmetildiazepam o el nordiazepam, conocido comercialmente, y este usualmente sufre hidrólisis ácida en el estómago como tal, como parte de su proceso de absorción. Como les digo, la mayoría también de barbitúricos, aparte de las benzodiazepinas y otros sedantes hipnóticos, también se absorban de forma rápida en la sangre después de la administración oral, lo cual permite que puedan tener, por lo tanto, un efecto rápido y que puedan, por lo tanto, entonces llegar al sitio de acción. Claro que esto va a depender mucho del metabolismo que pueda sufrir, por lo tanto, cada uno de estos medicamentos para que la biodisponibilidad sea mejor, dependiendo del medicamento que se está hablando. Recordemos que la mayoría de estos medicamentos van a ser bastante solubles en lípidos, y esto es muy importante porque recuerden ustedes que para poder atravesar la barrera hematoencefálica, estos medicamentos al ser muy lipofílicos, es decir, que son más contenido de lípidos,
van a permitir entonces que puedan penetrar la barrera hematoencefálica y que puedan llegar al sitio de acción en el sistema nervioso central como tal. Es el caso, por ejemplo, del triazolam o el tiopental, que se menciona que tienen mayor cantidad de lípidos, es decir, que son más lipofílicos y por lo tanto estos tienen acción más rápida al penetrar el sistema nervioso central. Muy importante también mencionar de que todos los sedantes hipnóticos van a cruzar la barrera placentaria durante el embarazo, por eso es muy importante tener cuidado sobre el uso de estos medicamentos, especialmente en el embarazo. De hecho, están contraindicados y algunos tienen categoría C, D o X, dependiendo de qué medicamento se está hablando. Esto lo vamos a ver al final, pero es muy importante mencionarlo porque hay que tener mucho cuidado. También es importante mencionar que los sedantes hipnóticos pueden ser secretados por la leche materna y pueden, por lo tanto, ejercer efectos depresores en el lactante si la mamá consume alguno de estos medicamentos y, por lo tanto, provocar efectos adversos en el lactante. ¿Qué se hace en estos casos? Si es muy necesario indicarlos, pues entonces debe de suspenderse la lactancia materna. Esto no significa que la mamá tenga que suspender la extracción de la leche, puede seguir haciendo la extracción de la leche y en algún momento valorar la suspensión del sedante o el hipnótico y obviamente evaluar en qué momento es seguro volver a iniciar la lactancia materna. Sin embargo, es muy importante mencionar que en mujeres que están dando lactancia debe de tenerse bastante clara la indicación del inicio de estos medicamentos para evitar que se dé, por lo tanto, este fenómeno de suspensión de la lactancia. Bueno, hablando también de la parte de farmacocinética, ya entrando a lo que es la biotransformación, usualmente tenemos que saber que todos estos medicamentos deben de sufrir una transformación para que se conviertan en metabolitos que puedan ser solubles en agua y que esto pueda favorecer a que se puedan eliminar de mejor forma del organismo del paciente o del huésped. Usualmente recordemos que todos los sedantes hipnóticos y también hipnóticos van a ser metabolizados a nivel hepático, donde van a sufrir diferentes transformaciones que van a favorecer a que puedan ser eliminados por medio de solutos o de metabolitos que son solubles en agua como tal. En el caso de las benzodiazepinas, se ha mencionado que el metabolismo hepático es responsable del aclaramiento de todas estas. La mayoría de benzodiazepinas se someten a una reacción de fase 1, que es la oxidación microsomal, en la cual se incluye lo que es la N-desalquilación y la hidroxilación alipática, que usualmente esto es provocado por el citocromo P450, específicamente por la enzima CYP3A4, que va a ser la responsable de provocar esta reacción de fase 1. Después de que han sufrido la reacción de fase 1, recordemos que las benzodiazepinas deben de conjugarse a través de reacciones de fase 2 para formar específicamente moléculas que son consideradas como glucurónidos, que esto es lo que va a favorecer nuevamente, como les digo, es formar metabolitos solubles que puedan ser excretados a través de la orina y que puedan ser excretados de mejor forma. Acá es muy importante mencionar que, por ejemplo, muchos de los medicamentos, como por ejemplo el clordiazepóxido o el diazepam o el prazepam o inclusive el clorazepato, se convierten por medio de reacciones de fase 1 a metabolitos que pueden ser más activos. En este caso, por ejemplo, se menciona el desmetildiazepam, que es un metabolito también que es activo, que se forma, como les digo, a través de la reacción de fase 1. Esto es muy importante porque se ha mencionado que este metabolito que se forma puede tener una semivida un poco más larga en comparación al fármaco inicial. Y esto puede favorecer a que inclusive pueda tener efectos más duraderos o que pueda tener un efecto mayor y que inclusive, por ejemplo, si hay algún problema a nivel hepático, este metabolito se puede acumular y por lo tanto también provocar reacciones adversas. A diferencia de esto, por ejemplo, el alprazolam y el triazolam usualmente sufren también reacciones de fase 1. Sin embargo, esto se ha mencionado de que pueden provocar metabolitos que tienen semivida un poco más corta y de hecho se ha mencionado de que estos metabolitos que son de acción corta van a favorecer a que estos medicamentos se puedan administrar
con efectos que puedan tener duración corta y que, por ejemplo, si yo estoy indicándolos para soluciones o, por ejemplo, para ansiedad, puede utilizarse este tipo de medicamentos que tienen acción corta. Lorazepam también es uno de los medicamentos que puede tener metabolitos o semividas cortas, por lo tanto también tienen estas indicaciones más que todo en pacientes que están sufriendo ansiedad por algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo, y que tengan que ser utilizados este tipo de medicamentos. Bueno, acá pues obviamente existe la tabla donde ustedes pueden ver la semivida en horas de los diferentes medicamentos que son considerados como benzodiazepinas. Verifiquen ustedes que hay medicamentos como el clorazepato, por ejemplo, que tienen una semivida bastante prolongada, también el flurazepam, que pudiera tener también semividas bastante prolongadas. Mucho cuidado con esto porque esto también significa de que pueden, por tener semividas largas, tener dosis acumuladas, y estas dosis acumuladas, recuérdense que pueden favorecer también a que el paciente pueda tener reacciones adversas o que inclusive puedan ocurrir toxicidad secundaria a esta dosis acumulada que se puede dar por estos medicamentos. Y también esto es muy importante mencionarlo porque también dependiendo de esto va a determinar la dosis a la cual yo tengo que administrar estos medicamentos, que muchas veces o en muchas ocasiones deben administrarse a una sola vez al día y que usualmente se prefiere que sea durante la noche por el efecto sedante que puede provocar alguno de estos medicamentos considerados como benzodiazepinas. Recordemos, por ejemplo, que existen benzodiazepinas nuevas como el Zolpidem o el Citalopram, que estos, la ventaja que tienen es que pueden tener semividas bastante cortas también y que esto permite también que puedan tener menos efectos adversos o menos probabilidad de toxicidad como tal. Bueno, ¿qué pasa con los barbitúricos? Los barbitúricos usualmente no sufren tanta biotransformación, excepto el fenobarbital. Este sí va a tener metabolismo hepático. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con este medicamento, sobre todo si se usan medicamentos que también utilicen la vía de metabolismo de citocromo P450. También, por ejemplo, si hay pacientes que puedan tener insuficiencia hepática, es muy importante mencionar de que hay que tener cuidado con el uso de fenobarbital porque también entonces en este caso pudiéramos tener acumulación de este medicamento al transformarse a través de lo que es la vía del hígado. Por lo tanto, en este caso, las principales vías metabólicas implican la oxidación, ya sea por enzimas hepáticas, para formar alcoholes, ácidos y cetonas, que usualmente van a ser excretados en la orina como conjugados. Se ha mencionado que, por ejemplo, las semivías de eliminación del secobarbital y el pentobarbital van a ser de entre 18 a 48 horas, que son semivías bastante largas para los barbitúricos. Y también se ha mencionado que, por ejemplo, el fenobarbital puede tener una semivida de eliminación también de 4 hasta 5 días, que es también una semivida bastante larga y prolongada. Esto también, les recuerdo, al tener una semivida de eliminación bastante larga, permite a considerar que se puedan dar dosis acumuladas y por lo tanto también favorecerá que se puedan dar efectos adversos y por lo tanto toxicidad si no se toma en consideración, más que todo en pacientes que puedan tener problemas hepáticos o que son ancianos y que pueden tener problemas en el metabolismo a nivel hepático. ¿Qué pasa con la biotransformación de las benzodiazepinas nuevas o medicamentos que se consideran nuevos? Pues en este caso, por ejemplo, el Zolpidem, se menciona que tras la administración oral alcanza niveles plasmáticos entre 1 a 3 horas. Esto permite que pueda tener un efecto bastante rápido, específicamente como hipnótico. También es muy importante mencionar de que en Zolpidem existen formulaciones sublinguales y también en spray oral. Sin embargo, la administración a través de tabletas es la más frecuente. Sin embargo, si en algún momento se quisiera evitar la vía hepática, o mejor dicho, el primer paso de metabolismo, se pudiera dar, por lo tanto, por vía sublingual o por spray oral. Se menciona de que el Zolpidem se metaboliza de forma rápida a metabolitos inactivos a través también del citocromo P450, específicamente por la enzima CYP3A4.
Y la semivida de eliminación del fármaco es mayor en las mujeres y aumenta en modos significativos en los ancianos, ya que ellos podemos tener un poco de deficiencia en cuanto al metabolismo a nivel hepático. En cuanto al saleplón, este se metaboliza en metabolitos inactivos, principalmente por el aldehído oxidasa hepático y en parte por la isoforma también CYP3A4 del citocromo P450. La dosis en este caso se debe reducir en pacientes con insuficiencia hepática también por lo mismo y en ancianos específicamente. La cimetidina se ha mencionado de que es un medicamento que pudiera aumentar los niveles plasmáticos del saleplón, por eso es muy importante tomar en consideración esta interacción medicamentosa que pudiera existir entre la cimetidina y el saleplón como tal. La desopiclona, que es otro medicamento nuevo, se menciona que se metaboliza por los citocromos también P450, de igual forma especialmente por la enzima CYP3A4, para formar en este caso el derivado N-óxido inactivo, y la desmetilciclona, que es débilmente activa. La semivida de eliminación se prolonga de igual forma en ancianos y también en presencia de inhibidores de la CYP3A4, específicamente en el uso de azoles, por ejemplo, como fluconazol o ketoconazol. Los inductores de la CYP3A4, como es el caso de la rifampicina, pudieran aumentar el metabolismo hepático de este medicamento, por lo tanto, mucho cuidado con la interacción medicamentosa de este tipo de medicamentos, tanto con azoles como también por ejemplo con el uso de rifampicina, que es un medicamento utilizado específicamente en tuberculosis. El Subrexan, que también es uno de los medicamentos nuevos, también es sustrato de la enzima CYP3A4 del citocromo P450 y se ha mencionado también que su semivida se puede prolongar por inhibidores de la enzima que ya hemos mencionado. Pueden incluir lo que son azoles, en este caso también la claritromicina y el verapamilo, que es otro de los medicamentos que pudieran, por lo tanto, inhibir la enzima CYP3A4. Bueno, en general, en cuanto a la excreción, se ha mencionado que todos estos medicamentos usualmente sufren excreción a nivel renal a través de que, pues obviamente al sufrir biotransformación, se forman metabolismos solubles que van a favorecer a que se pueda dar la excreción a nivel renal y por lo tanto a través de la orina. La mayoría de los casos de estos medicamentos, los cambios en la función renal, es decir, si el paciente sufre alguna insuficiencia renal, no van a tener un efecto marcado en la eliminación de los medicamentos originales. Sin embargo, en el caso de fenobarbital, sí se ha visto de que se puede excretar de forma inalterada en un porcentaje bastante significativo, por lo tanto hay que tener bastante cuidado y de hecho la eliminación del fenobarbital se ha mencionado de que sí pudiera modificarse, por ejemplo, si existe una orina que puede ser alcalina. Esto puede ser por diferentes mecanismos, ya sea por enfermedad o de forma iatrogénica al administrar ciertos sustancias como por ejemplo bicarbonato de sodio que pudieran favorecer a que se dé la alcalinización de la orina y esto puede entonces por lo tanto modificar la excreción de fenobarbital. ¿Por qué es importante saber esto? Porque pues entonces tengo que tener yo cuidado con las interacciones medicamentosas que pudieran pasar y saber que la modificación de fenobarbital se puede afectar por el uso de este tipo de medicamentos que pueden alcalinizar la orina. Bueno, siguiendo con la farmacocinética, ¿qué factores pueden afectar, por lo tanto, entonces la biodisponibilidad de estos medicamentos? Número uno, es la función hepática. Todo aquello que afecte a la función hepática, ya sea por enfermedad o por el uso de fármacos que van a modificar o que van a ocupar el citocromo P450, específicamente la CYP3A4, pues obviamente van a afectar la biodisponibilidad del medicamento que yo estoy administrando. Lo otro que se ha visto es que pacientes ancianos, especialmente por el agotamiento que existe de estas enzimas o por la poca respuesta que pudiera existir de estas enzimas a nivel hepático en este tipo de pacientes, obviamente puede favorecer a la biodisponibilidad de estos medicamentos. Pacientes con enfermedad hepática también pueden modificar o afectar la biodisponibilidad de estos medicamentos, por eso es muy importante mencionarlo específicamente si son ancianos con enfermedad hepática, van a tener más problema con la biodisponibilidad de estos medicamentos. También la actividad de otros fármacos como tal que ya hemos mencionado,
pueden favorecer entonces a que se dé un aumento o una disminución de la disponibilidad de estos medicamentos, y por eso es muy importante saber las interacciones medicamentosas de otros fármacos con estos medicamentos para evitar que se pueda dar un aumento o una disminución en la dosis o por lo tanto también provocar dosis acumulativa de estos medicamentos. Bueno, entonces hablando de la farmacodinamia, la farmacodinamia incluye el mecanismo de acción de estos medicamentos. Entonces, hablando del mecanismo de acción de estos medicamentos, se menciona que tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos y los medicamentos nuevos que incluyen el zolpidem, el saleplón y la desipiclona, específicamente lo que van a hacer es que se van a unir al receptor GABA-A en las membranas neuronales del sistema nervioso central. Recordemos que este receptor, como vimos en la clase anterior, lo que hace es que abre canales de cloro y por lo tanto actúan como inhibidores de la conducción del impulso nervioso. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿En qué se diferencia el receptor GABA-A? Pues el receptor GABA-A va a ser una estructura pentamérica que va a estar, por lo tanto, ensamblada o formada por 5 subunidades que pueden ser alfa, beta, delta, epsilon, pi o diferentes subunidades. Sin embargo, se ha mencionado que el receptor GABA-A como tal se va a encontrar formado por 2 subunidades alfa 1, 2 subunidades beta 2 y una subunidad gamma 2. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo vean, están las 2 unidades beta y están las 2 unidades alfa y está la única subunidad que se considera como gamma 2 como tal. Entonces, lo que hacen las benzodiazepinas es unirse específicamente a sitios de unión que son diferentes al GABA, y esto es muy importante mencionarlo porque recordemos de que tanto las benzodiazepinas como los medicamentos nuevos se van a unir de forma alostérica, es decir, en otros sitios de unión diferentes a lo que es el GABA, y por lo tanto se consideran como sitios de unión alostéricos. Entonces se menciona que la benzodiazepina específicamente se une entre la subunidad alfa 1 y la subunidad gamma 2 como tal, que es lo que está señalado acá, ¿verdad? Y los barbitúricos, a diferencia de las benzodiazepinas, específicamente se van a unir en sitios ya sea, por ejemplo, alfa o beta, y esto lo hacen más directamente y al final lo que hacen es, por lo tanto, tener un efecto en cuanto a la entrada o la permeabilidad de cloro que pueden tener estos receptores, y por lo tanto favorecer a que se dé un estado inhibitorio, que es lo que provoca, por lo tanto, entonces el GABA al despolarizar estas estructuras o estas neuronas en el sistema nervioso central. Bueno, recordando, el GABA es un neurotransmisor que pues obviamente lo que provoca es inhibición, y por lo tanto las benzodiazepinas lo que van a hacer es que van a potenciar la inhibición que ejerce el GABA, específicamente a nivel del sistema nervioso central, que incluye la médula espinal, el hipotálamo, el hipocampo, la sustancia negra, la corteza cerebelosa y la corteza cerebral. Las benzodiazepinas, por lo tanto, aumentan la eficacia de la inhibición que provoca la sinapsis GABAenérgica, y es muy importante mencionar que las benzodiazepinas no van a sustituir al GABA, pero sí lo que van a hacer es que van a potenciar los efectos del GABA, uniéndose, como les vuelvo a repetir, de forma alostérica, es decir, en otro sitio diferente al GABA, y que van a tener el mismo efecto que el GABA, pero en otro sitio de unión en específico. Entonces, para que entendamos de mejor forma el mecanismo de acción, les voy a enseñar un video corto para que ustedes vean cómo es que funcionan las benzodiazepinas. Y en teoría, los barbitúricos utilizan o ejercen el mismo efecto, mejor dicho, pero uniéndose a otros sitios diferentes que las benzodiazepinas. Entonces, pongamos atención. Benzodiazepine. The gamma-aminobutyric acid receptors, GABA-A receptors, are composed of a combination of 5 or more of the alpha, beta, and gamma subunit families.
These receptors are ligand-gated chloride ion channels. When the receptor is empty, the channel is closed and the chloride ions cannot traverse the membrane of the brain cell. When GABA binds to the receptor, it triggers an opening of the chloride channel, which increases chloride conductance. This leads to hyperpolarization and therefore inhibition of the neuron. When benzodiazepines attach to the receptor, they increase the affinity and therefore the binding of GABA. This increases chloride channel opening frequency and results in the entrance of greater amounts of chloride ions, eventually leading to a greater neuronal inhibition. Ok, ¿qué diferencia entonces existe entre las benzodiazepinas y los barbitúricos? Pues sabemos de que obviamente difieren en su sitio de unión, pero otra de las diferencias que tienen es que las benzodiazepinas lo que van a hacer es que van a aumentar la frecuencia en la cual se abren los canales que van a permitir la entrada de cloro, mientras que los barbitúricos lo que van a hacer es que van a favorecer el aumento de la duración, es decir, el tiempo en que van a estar abiertos estos canales de cloro y que van a permitir, por lo tanto, la entrada también de cloro para favorecer el efecto inhibitorio que se desea o se potencia por medio del GABA. Bueno, también es muy importante mencionar de que dentro de este receptor se pueden dar 3 tipos de interacciones de ligando-receptor. Entre estos se menciona el número 1, que pueden existir agonistas que van a facilitar las acciones del GABA. Y esto pues obviamente mencionamos de que, por ejemplo, las no benzodiazepinas, como por ejemplo el zolpidem, el saleplón y la desipiclona, son agonistas selectivos de los sitios de benzodiazepinas, es decir, que se unen a sitios diferentes a los cuales se une la benzodiazepina como tal. Sin embargo, estos también se consideran como agonistas de las acciones del GABA. También sabemos que pueden existir antagonistas de este efecto. Entre este se menciona que, por ejemplo, el flumazenil puede provocar un efecto antagonista, es decir, bloquear, por lo tanto, entonces el sitio de acción o el sitio de unión, mejor dicho, de las benzodiazepinas, también de la desipiclona, del saleplón y también del zolpidem. Pero recuérdense que no tiene el efecto inhibitorio o bloqueador en cuanto a los barbitúricos, porque pues obviamente no va a ser en el mismo sitio de unión al receptor en donde se va a unir el flumazenil, y por lo tanto no puede hacer ningún efecto bloqueador o antagonista para los barbitúricos. Y por lo tanto también puede darse una tercera interacción con este receptor. En este caso pudieran existir agonistas inversos que van a actuar como moduladores alostéricos negativos de la función del receptor GABA. ¿Qué significa esto? De que entonces lo que va a ocurrir es que pueden sí unirse moléculas o fármacos que lo que van a hacer es que van a cerrar estos canales de cloro y por lo tanto evitar que se dé, por lo tanto, el efecto que se está provocando por medio del GABA, que es un efecto inhibitorio como tal. Entonces, todas estas interacciones pueden darse en este receptor y que es muy importante saberlos porque pues obviamente es el mecanismo de acción que pueden tener tanto las benzodiazepinas como barbitúricos o en este caso el antagonista flumazenil u otros medicamentos que se pueden unir a lo que es el receptor GABA-A. Bueno, ¿qué efectos entonces tienen todos estos medicamentos? Se describen varios efectos, entre ellos, número 1 está la sedación. Se ha mencionado que la mayoría de benzodiazepinas, barbitúricos y el resto de sedantes hipnóticos antiguos ejercen un efecto calmante, usualmente a dosis bajas, lo cual puede favorecer a que se dé una disminución de la ansiedad. También se ha mencionado de que estos medicamentos ansiolíticos pueden también producir un efecto depresor sobre las funciones psicomotoras y cognitivas. Y también se ha mencionado que las benzodiazepinas pueden ejercer un efecto amnésico anterretrogrado que va a depender de la dosis y que pues obviamente lo que
produce es incapacidad para recordar los eventos que ocurren durante la duración de la acción del medicamento. Esto es muy importante porque por eso es que se utilizan algunas benzodiazepinas en algunos procedimientos cortos, como por ejemplo endoscopías o colonoscopías, mejor dicho, o endoscopías, que obviamente el administrar las benzodiazepinas va a evitar que el paciente recuerde qué fue lo que pasó durante el procedimiento mientras está administrando este medicamento. ¿Qué otros efectos puede tener estos medicamentos? Recordemos que pueden provocar hipnosis, es decir, que pueden inducir al sueño y usualmente lo pueden provocar a dosis que pueden ser bastante altas. Los efectos en cuanto al sueño va a depender de las etapas del sueño y va a depender de cada medicamento qué efecto va a tener en estas etapas del sueño. Usualmente los efectos que pudieran provocar es, por ejemplo, en la latencia del inicio del sueño, que lo pueden disminuir, es decir, el tiempo para conciliar el sueño. También pueden tener efecto en la duración de la etapa 2 del sueño, es decir, el movimiento ocular no rápido, que en este caso lo que hacen es que lo aumentan. En el caso de la duración del sueño de movimiento ocular rápido, estos medicamentos lo que hacen es que disminuyen esta etapa. Y en el caso de la duración de la etapa 4 del sueño de onda lenta, también lo que van a provocar es disminución. Cada medicamento, dependiendo del cual estemos hablando, va a tener diferentes efectos durante estas etapas, pero obviamente lo que se requiere es que la mayoría de medicamentos tenga un periodo de latencia de inicio de sueño que sea corto o rápido y que puedan mantener, por lo tanto, la etapa 2 del sueño de movimiento ocular no rápido. Esto es lo que se desea con este tipo de medicamentos. Entre estos se ha mencionado que, por ejemplo, los medicamentos nuevos tienen bastante efecto que puede ser favorable para los pacientes. Entre estos se menciona, por ejemplo, el Zolpidem. El Zolpidem disminuye el sueño REM, pero tiene un efecto mínimo en el sueño de onda lenta. El Saleplon, por ejemplo, disminuye la latencia del inicio del sueño con poco efecto sobre el tiempo total del sueño no REM o sueño REM. En el caso de la esipiclona, lo que hace es que aumenta el tiempo total del sueño y principalmente lo hace a través de aumentos en el sueño no REM, que es la etapa 2, y en dosis bajas tiene poco efecto en los patrones del sueño. En cuanto a dosis altas recomendadas, este medicamento lo que puede provocar es disminución del sueño REM como tal. El Suburexan, que también es un medicamento nuevo, lo que hace es que disminuye el tiempo de sueño persistente y aumenta el tiempo total del sueño. Entonces vean que dependiendo de qué medicamento estoy hablando, es el efecto que va a tener en diferentes etapas y que por lo tanto pueden favorecer a los problemas de insomnio de los pacientes en este caso. Otro de los efectos que pueden tener estos medicamentos es provocar anestesia. Se ha mencionado entre estos, por ejemplo, que el tiopental y el metoxital, que son medicamentos bastante solubles en lípidos, pueden penetrar el sistema nervioso central por esta característica y que por lo tanto pueden provocar un efecto anestésico más rápidamente. También se ha mencionado de que estos medicamentos tienen una distribución rápida en tejidos que pudiera, por lo tanto, favorecer a una corta duración de la acción, y que por lo tanto esto favorezca que el paciente tenga una recuperación rápida después de que se omite la administración de estos medicamentos. En el caso de las benzodiazepinas, se ha mencionado que el diazepam, el lorazepam y el midazolam se pudieran utilizar por vía intravenosa a dosis altas que pueden favorecer también a que se pueda dar el efecto anestésico, pero usualmente estos medicamentos sí deben de ir en combinación con otros agentes para lograr este efecto anestésico como tal. Estos medicamentos también tienen un efecto anticonvulsivante. Se ha mencionado de que la mayoría de estos medicamentos tienen la capacidad de tener este efecto en cuanto a evitar que se den convulsiones, es decir, al disminuir la diseminación eléctrica de forma epiléptica en el sistema nervioso central. Los medicamentos en cuanto a benzodiazepinas que más se utilizan como anticonvulsivantes incluyen el clonazepam, el nitrazepam, el lorazepam y también el diazepam. Entre los barbitúricos que más se utilizan como anticonvulsivantes está el fenobarbital y está el metabarbital como tal.
Esto lo vamos a ver de mejor forma en la siguiente clase para que ustedes vean cómo es que se da el efecto anticonvulsivante con este tipo de medicamentos y otros que se incluyen también como anticonvulsivantes. Estos medicamentos también tienen la posibilidad de provocar relajación muscular. Se ha visto especialmente los miembros de los grupos de carbamato y algunas benzodiazepinas que pueden ejercer su efecto inhibitorio, especialmente sobre los reflejos polisinápticos y la transmisión internuncial, y por lo tanto entonces deprimir la transmisión de la unión neuromuscular esquelética y que esto se traduce en una relajación muscular como tal. También sabemos de que pueden existir efectos de estos medicamentos a nivel respiratorio de la función cardiovascular. Todos los sedantes hipnóticos pueden producir depresión respiratoria en pacientes especialmente con enfermedad pulmonar, y esto va a depender mucho de la dosis. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las dosis de estos medicamentos, porque sí pudiera provocar, por lo tanto, depresión respiratoria importante. Se ha mencionado inclusive que esta depresión del centro respiratorio puede provocar la muerte al utilizar de forma inadecuada estos medicamentos, sobre todo a dosis altas o sobredosis que pudieran, por lo tanto, provocar la muerte del paciente. En cuanto a problemas o efectos cardiovasculares, se ha visto que aquellos pacientes que pudieran tener, por ejemplo, hipovolemia o insuficiencia cardíaca o algunas otras enfermedades vasculares, pueden, por lo tanto, los hipnóticos o sedantes hipnóticos también causar más depresión cardiovascular, y esto usualmente se da como resultado del efecto que pueden tener estos medicamentos sobre los centros vasomotores que se encuentran a nivel medular. Entonces, mucho cuidado, porque también pudiéramos nosotros provocar más problemas en los pacientes que tienen cardiopatías de base y que al utilizar estos medicamentos, por lo tanto, pudiéramos agravar el cuadro del paciente. Bueno, hablando de la tolerancia y de la dependencia psicológica y fisiológica, es muy importante mencionar de que los medicamentos, por ejemplo, como las benzodiazepinas, pudieran provocar tolerancia. Se menciona que la tolerancia o disminución de la capacidad de respuesta a un medicamento después de una exposición repetida es una de las características importantes de estos medicamentos que se consideran sedantes hipnóticos. Esto significa de que entre más tiempo yo utilizo el medicamento, va a llegar un momento en el que obviamente el paciente se va a acostumbrar a esa dosis y el efecto ya no se va a obtener a esas dosis que estaba yo teniendo inicialmente, y que muchas veces debe de ser necesario aumentar la dosis para obviamente poder otra vez tener el efecto que yo estaba necesitando o garantizando en ese paciente. Usualmente esto, como les vuelvo a repetir, se da más que todo con las benzodiazepinas, y se da más que todo cuando también se dan benzodiazepinas de forma crónica. Por eso es que en teoría el uso de benzodiazepinas debería de considerarse más que todo en pacientes que yo necesito un efecto corto para evitar que se dé este caso de tolerancia. Recordemos también que el uso de benzodiazepinas o de sedantes hipnóticos pudieran provocar problemas tanto como psicológicos como fisiológicos, y más que todo cuando se hace un abuso de este tipo de medicamentos. Recordemos, por ejemplo, que en cuanto a problemas psicológicos, estos pacientes pudieran desarrollar, por ejemplo, comportamientos obsesivos o compulsivos que pueden, por lo tanto, ser respuesta a un uso abusivo de estos medicamentos. ¿Qué pasa con la dependencia fisiológica? Usualmente pudiéramos tener pacientes con abstinencia o síndrome de abstinencia, más que todo cuando se llega a tener tolerancia. Los pacientes usualmente, como ya no hace tanto efecto el medicamento, pueden entrar en este síndrome de abstinencia, que usualmente se puede identificar o se puede manifestar como ansiedad, insomnio, inclusive convulsiones en casos graves que inclusive pueden requerir hospitalización del paciente. Les comento que existe, por lo tanto, un antagonista de las benzodiazepinas, en este caso el flumazenil.
es también un derivado de benzodiazepina, sin embargo tiene alta afinidad por el sitio de unión de las benzodiazepinas en el receptor GABA-A que ya vimos. Lo que va a hacer es que va a actuar como un antagonista competitivo en el sitio de unión de las benzodiazepinas. También tiene efecto inhibidor en cuanto al solpidem, el saleplón y la esopiclona. Pero mucho cuidado porque recordemos de que este flumazenil no va a tener efecto en cuanto a barbitúricos o, por ejemplo, no antagoniza los efectos que pueda tener el etanol, otros opioides o algunos anestésicos generales. Entonces, mucho cuidado. El flumazenil, por lo tanto, está aprobado por parte de la FDA para revertir los efectos depresores que están provocando las benzodiazepinas y para poder también acelerar la recuperación cuando se ha utilizado estos medicamentos como anestésicos. Sin embargo, mucho cuidado porque se ha mencionado que el flumazenil tiene una depuración hepática bastante rápida, lo cual hace entonces de que en ocasiones con medicamentos que específicamente las benzodiazepinas que sabemos que tienen semividas bastante largas, al utilizar flumazenil va a ser necesario, por lo tanto, hacer dosis repetitivas para antagonizar el efecto que puedan tener las benzodiazepinas. Las dosis de flumazenil usualmente se inician a 0.2 miligramos, se pueden ir incrementando de 0.1 en 0.1. La dosis máxima es de 0.5 miligramos, es decir, si yo llego a 0.5 miligramos, lo único que puedo hacer es seguir administrando 0.5 miligramos de forma frecuente o repetitiva hasta lograr, por lo tanto, el efecto antagonista de las benzodiazepinas. Mucho cuidado porque no me tengo que pasar, por lo tanto, entonces de 1 o por lo menos de 2 miligramos, que sabemos de que estos son dosis que pueden provocar sobredosis y que sobre qué manifestaciones clínicas pudiera yo ver por la sobredosis, pues existen bastantes, entre ellos están neurológicos que puede provocar agitación, convulsiones, vértigo, cefalea, visión borrosa, inclusive a nivel cardiovascular pudiera provocar arritmias, en el caso de taquicardias o bradicardias también puede provocarse hipertensión, puede inclusive a nivel gastrointestinal provocar náuseas y vómitos, psiquiátricos pueden haber ataques de pánico, también puede existir síndrome de abstinencia y también pudiera existir, por ejemplo, dolor en el punto de inyección, tromboflebitis, rash, temblor o sudoración. Entonces, mucho cuidado con el uso, por lo tanto, prudente de este medicamento que es el flumazenil. Bueno, entrando entonces a hablar sobre la farmacología clínica de estos medicamentos, recordemos que estos medicamentos específicamente se utilizan para tratamiento de los estados de ansiedad. Se ha mencionado, por lo tanto, que el uso de estos medicamentos a corto plazo puede ser apropiado para el tratamiento de estos pacientes con ansiedad. Sin embargo, es muy importante determinar que las causas de ansiedad no sean secundarias a una enfermedad orgánica. ¿Por qué? Porque sabemos de que si es secundaria a una enfermedad orgánica, el tratamiento obviamente tiene que ser específico para esa enfermedad orgánica y que por lo tanto, como de forma indirecta, se va a evitar que el paciente tenga ansiedad. También se ha mencionado de que puede utilizarse estos medicamentos para procedimientos en cuanto a premedicación, por ejemplo, en cirugías o algún procedimiento médico desagradable, entonces pudiera utilizarse este medicamento. También se ha mencionado de que estos medicamentos pudieran utilizarse más que todo, por ejemplo, en trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, agorafobia. Sin embargo, es muy importante mencionar de que debe de darse el diagnóstico adecuado de estos trastornos para entonces verificar que se puede utilizar estos medicamentos. El alprazolam usualmente es el medicamento más indicado para este tipo de problemas, que es considerado, por lo tanto, como uno de los medicamentos de primera línea en estas enfermedades. También las benzodiazepinas continúan siendo medicamentos para ansiedad aguda y también para el control rápido de ataques de pánico. Es decir, si un paciente que estaba, por ejemplo, ya estable, pero está teniendo una crisis aguda o está teniendo un ataque de pánico, se pueden utilizar dosis pequeñas o cortas de benzodiazepinas para entonces regresar al paciente a su estado basal o a su estado regular controlado.
Bueno, muy importante la elección del medicamento, en este caso la benzodiazepina a utilizar para ansiedad, va a depender de varios principios. Uno, recuérdense que tiene que ser de inicio de acción rápido. Dos, tiene que tener un índice terapéutico relativamente alto. Y esto incluye que tenga que tener también la disponibilidad del flumazenil como tratamiento antagonista para evitar que se pueda dar, por lo tanto, o mejor dicho, que se pueda dar un tratamiento antagonista si ocurre una sobredosis. Tres, que tiene que tener un bajo riesgo de interacción medicamentosa, considerando de que la mayoría de medicamentos tienen, pues obviamente, metabolismo hepático. Y cuatro, que tiene que tener efectos mínimos sobre la función cardiovascular y también sobre la función autonómica. Entonces, estos son los 4 factores que deben de considerarse al seleccionar una benzodiazepina dependiendo del trastorno de ansiedad que yo estoy viendo en el paciente. Como les digo, en general, el alprazolam es el que tiene este prototipo, por eso es el que se utiliza más que todo en este tipo de pacientes. Recordemos también que estos medicamentos van a favorecer en cuanto a problemas del sueño. Sin embargo, recordemos de que lo primero que debe hacerse con este tipo de pacientes es que debe de darse una terapia no farmacológica, de que va a incluir modificaciones de los estilos de vida, por ejemplo, el tener dietas adecuadas, hacer ejercicio o inclusive tener algo que nosotros llamamos higiene del sueño, que la higiene del sueño lo que incluye es que tengan ambientes cómodos para dormir, que tengan menos entrada o menos presencia de luz para que entonces pueda favorecerse el sueño. Lo otro es que no se den actividades o que no existan, por ejemplo, aparatos que puedan estimular al paciente y que puedan favorecer a que pueda tener el estado de vigilancia. Y al lograr todas estas cosas y a pesar de eso el paciente no logra resolver su problema del sueño, entonces sí es necesario utilizar un sedante hipnótico que pueda, por lo tanto, ayudar a que el paciente pueda dormir de mejor forma. Mucho cuidado porque la interrupción abrupta de estos medicamentos hipnóticos puede conducir a un insomnio de rebote. Se ha mencionado también que las benzodiazepinas pueden causar una disminución dosis dependiente tanto del sueño REM como el de onda lenta, aunque en menor medida que los barbitúricos. Y en el caso del Zolpidem y el Citalopram y la Esopiclona, que son medicamentos nuevos, tienen menos probabilidades que las benzodiazepinas de cambiar los patrones de sueño y de hecho de también tener efecto de rebote en cuanto a insomnio en comparación a las benzodiazepinas. Como ustedes saben, estos medicamentos pues obviamente pueden tener varios usos clínicos, ya mencionamos algunos. Como anticonvulsivantes también es uno de los usos clínicos, sin embargo esto lo vamos a ver específicamente en la clase de anticonvulsivantes, anestésicos como tal, también para controlar el etanol en estados de abstinencia como tal, relajación muscular como ya vimos en algunos trastornos específicos neuromusculares, y también como ayudas diagnósticas o para el tratamiento específicamente en psiquiatría. Sin embargo, esto lo vamos a ver en otras clases. Mucho cuidado porque recordemos que todos estos medicamentos tienen toxicidad. La toxicidad que más se considera es la depresión del sistema nervioso central, que sabemos que está relacionada a dosis, es decir, entre dosis más altas, obviamente puede provocar depresión del sistema nervioso central, que se va a manifestar principalmente como depresión respiratoria. También recordemos que las benzodiazepinas pueden causar amnesia retrógrada, que va a estar relacionada con la dosis y muy importante porque esto puede evitar que el paciente pueda hacer sus actividades normales o inclusive hacer actividades donde tenga que manejar alguna máquina o inclusive que tenga que manejar. Entonces, mucho cuidado con esto. Por eso es que se solicita usualmente que estos medicamentos se tomen mejor durante la noche, es decir, antes de acostarse por el efecto sedante que pueden tener o inclusive la amnesia anterioral que pueden provocar. Recordemos también que existe una mayor sensibilidad de estos medicamentos en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria o insuficiencia hepática y también aquellos pacientes ancianos.
Entonces, mucho cuidado con ellos. Usualmente con este tipo de pacientes lo que se debería de considerar es disminuir la dosis, especialmente en pacientes ancianos. Se ha visto que al reducir la dosis al 50%, pudiéramos evitar entonces que se den dosis tóxicas o que puedan provocar efectos adversos. Algunos medicamentos, especialmente las benzodiazepinas, pudieran provocar reacciones de hipersensibilidad como erupciones cutáneas. Entonces, tómenlo en consideración. También, como les he mencionado, estos medicamentos son teratogénicos. Se ha mencionado que pueden provocar deformación fetal como tal. Las benzodiazepinas, por lo tanto, se consideran categoría D o X. Los barbitúricos se consideran categoría D. La esopiclona, el ramelteón, el suburoxan, el saleplón y el solpidem se consideran, por lo tanto, categoría C, es decir, son un poco más seguros que el resto de medicamentos. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, debe de considerarse de forma individual el uso de estos medicamentos durante el embarazo. Mucho cuidado porque los barbitúricos aumentan la síntesis de porfirina, entonces están contraindicados en pacientes que tienen antecedentes de porfiria como tal, entonces mucho cuidado. Lo otro es que recordemos de que estos medicamentos usualmente también pudieran provocar toxicidad si se hace uso de otros medicamentos que puedan comprometer la vía del citocromo P450. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen muchos medicamentos o se consideran polifarmacia, por ejemplo, deberíamos nosotros de verificar las interacciones medicamentosas antes de indicar cualquiera de estos medicamentos, específicamente para evitar que pueda entonces darse toxicidad o sobredosis por estos medicamentos. Recordemos que muchos de estos medicamentos, si están en sobredosis, pudieran ser movilizados a través de hemodiálisis o de hemoperfusión, obviamente para acelerar su eliminación y favorecerá entonces que el paciente no tenga más complicaciones secundarias a la sobredosis. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre esta clase. Doctor. ¿Sí, Rafael? Yo tenía una duda. Entonces, digamos que el antídoto sería el flumacenilo en el caso de las benzodiazepinas, porque actúa en el receptor GABA. Exacto. Pero la duda que yo tenía es que, aparte del flumacenil, hay otro medicamento que actúa directamente en ese receptor como un antagonista competitivo. Por el momento que esté aprobado y que sea seguro para poder antagonizar los efectos, no, Rafael. Y de hecho, por eso es que es una de los criterios al momento de seleccionar el uso de alguna benzodiazepina o de algún medicamento sedante hipnótico que sí pueda ser antagonizado por el flumacenil, porque es el único medicamento ahorita aprobado y conocido que pueda tener este efecto antagonista. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, es muy importante todo esto que les digo porque fíjense que muchas veces cuando ustedes ya estén haciendo sus prácticas hospitalarias, usualmente muchas veces les solicitan a ustedes que acompañen a los pacientes a hacer procedimientos que van a requerir sedación. Usualmente en algunos hospitales, escuela, todavía utilizan hidrato de cloral. Sin embargo, el hidrato de cloral, como les vuelvo a repetir, ha sido desplazado o se ha disminuido su uso porque no hay o no existe un antídoto que se pueda utilizar si en dado caso ocurriera alguna sobredosis por el hidrato de cloral. Por lo tanto, muchas veces lo que se lo solicita es que cuando se va a hacer algún procedimiento que requiera sedación o anestesia, se prefiera el uso de benzodiazepinas o medicamentos que sí puedan ser antagonizados por el flumacenil. Y esto también es muy importante que ustedes lo sepan porque al momento de acompañar a los pacientes a estos procedimientos, dentro de la caja que usualmente se lleva al acompañar a estos pacientes, debe de incluir ampollas de flumacenil. Para entonces, por lo tanto, si ocurre algún efecto adverso o alguna sobredosis, entonces se puede administrar este medicamento que es el flumacenil. También le vuelvo a recordar de que es muy importante recordar que el flumacenil tiene una semivida, una acción corta.
y que, como les dije, va a requerir que se den administraciones de este medicamento de forma repetitiva hasta lograr que entonces se antagonice por completo el efecto de las benzodiazepinas como tal. Lo otro muy importante es que recuérdense que las benzodiazepinas pueden tener o provocar esta amnesia retrógrada. Y es muy importante que lo sepan porque pacientes que usualmente toman este medicamento durante la noche, se aconseja de que no contesten, por ejemplo, el teléfono durante la noche, que es que está haciendo efecto este medicamento, porque pudiera pasar que pueden contestar el teléfono o pueden hacer cualquier actividad, inclusive levantarse, hacer algún trabajo o alguna cosa, y en la mañana siguiente no se recuerdan de qué fue lo que pasó. Entonces, mucho cuidado con este medicamento, ¿ok? Y se los digo porque es muy importante y aparece en el inserto de este tipo de medicamentos. Lo otro es que recordemos que estos medicamentos también son medicamentos controlados, como hemos hablado, que van a requerir de la prescripción de un médico y una receta médica para poderse administrar y por lo tanto también comprar en la farmacia como tal. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿No? Bueno, entonces terminamos con la clase el día de hoy. ¿Alguien iba a hablar? Disculpen. No, doctor, solo iba a decir que todo claro. Ok, está bien. Entonces aquí terminamos la clase, doctores. Para el grupo que nos vemos mañana, pues nos vemos mañana. ¿Están preparados para su presentación, por favor? Y el resto, pues nos vemos el día lunes en las actividades virtuales. ¿Ok? Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, Feliz tarde. feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.